Imagina por un momento un río que avanza, sin prisas, sin detenerse, pero también sin violentar su cauce. No empuja contra las piedras, las rodea, no discute con la tierra, la abraza. Así es el obrar de Dios en la vida de quienes confían en Él. No se mueve con la urgencia humana, pero nunca llega tarde. Sus pasos no se miden con nuestro reloj, sino con la eternidad. Y aunque a veces nos desespera esa aparente lentitud, es precisamente esa calma la que garantiza que lo que Él hace permanece. En Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, la voz de Dios nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esas palabras no son un reproche, son un consuelo. Nos invitan a soltar la carga de entenderlo todo, y a descansar en la certeza de que Él ve lo que nosotros no vemos, que Él conoce los senderos que aún están ocultos para nuestros ojos. Pero, ¿cuántas veces hemos querido correr antes de aprender a caminar en fe? La impaciencia nos hace golpear puertas que Dios aún no ha abierto, y eso desgasta el alma. Empujamos, presionamos, tratamos de encajar piezas que no corresponden, y cuando no encajan, pensamos que algo anda mal en nosotros o en Dios. Sin embargo, quizá lo único que ocurre es que estamos intentando forzar un tiempo que no ha llegado. El camino que Él traza es como una obra de arte invisible, un bordado que, desde nuestro lado, parece un enredo de hilos, pero que, visto desde lo alto, revela un diseño perfecto. Nuestra tarea no es apresurar sus manos, sino permanecer atentos al toque suave de su guía. Porque la voluntad de Dios nunca se abre paso a golpes, sino con la suavidad de un amanecer que no pide permiso para iluminar. Si hoy sientes que todo está detenido, que no hay respuesta, que no hay movimiento, recuerda el río. No lo ves correr a toda velocidad, pero siempre avanza hacia el mar. De la misma forma, Dios está obrando en tu historia, incluso cuando todo parece quieto. Y cuando llegue el momento exacto, sin que tengas que forzar nada, el cauce de tu vida se alineará con el cauce de su voluntad, y entonces entenderás que nunca estuviste perdido, solo estabas siendo guiado. Hay momentos en los que el alma se siente como un campo después de una larga sequía, agrietada, sin verdor, sin fuerza para esperar la lluvia. Has orado tantas veces que las palabras ya no te salen. Has derramado lágrimas en silencio, y ni siquiera tienes la energía para pedir más. Tal vez te has sentido así, sentado en el borde de tu propia esperanza, mirando al horizonte sin saber si llegará algún amanecer para ti. Quiero decirte algo desde la ternura de Dios: Él conoce ese lugar. Él no solo sabe de tu cansancio, lo ha experimentado en carne propia. Recuerda a Jesús, en aquella barca en medio de la tormenta, durmiendo mientras las olas amenazaban con hundirlo todo. Él sabía lo que era necesitar un momento de descanso aun cuando la tempestad seguía rugiendo. El cansancio no es señal de poca fe, es señal de que eres humano. Y Dios no te reprende por eso. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30, Jesús nos habla como quien se inclina para susurrar al oído de un amigo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. El descanso que Él promete no siempre significa que la tormenta se detendrá de inmediato. A veces significa que tu corazón aprenderá a latir en calma incluso mientras las olas golpean. Que tus manos podrán soltarse del timón y confiar en que no necesitas remar sin rumbo, porque hay un capitán que no se duerme cuando más lo necesitas. Cuando tus fuerzas se agotan, no es tiempo de forzar más, sino de rendirte a su cuidado. Imagina que eres como un niño que se duerme en los brazos de su padre durante un largo viaje, no sabe la ruta, pero sabe que está seguro. Así es como Dios quiere que descanses en Él, sin la presión de controlar el destino, con la confianza plena de que te llevará donde debes llegar. Y aunque ahora no lo sientas, tu agotamiento no es el final. Es, muchas veces, el umbral donde Dios comienza a obrar de manera más profunda. Porque cuando no te quedan fuerzas para seguir empujando, dejas espacio para que Él sea quien abra el camino. El corazón humano, cuando siente incertidumbre, busca aferrarse a cualquier cosa que le dé la ilusión de control.
Apretamos más fuerte el volante de la vida, creyendo que, con suficiente esfuerzo, lograremos conducir cada giro. Pero ese impulso, aunque nace del deseo de seguridad, puede convertirse en una trampa silenciosa. Nos roba la paz, nos aleja de la voz suave de Dios y nos sumerge en un ruido constante de planes, cálculos y suposiciones. Querer controlar todo es como intentar apresurar el florecer de una semilla tirando de su tallo. Por mucho que lo intentemos, solo conseguiremos dañarla. Dios trabaja con un calendario distinto al nuestro, uno que no está sujeto a la ansiedad, sino a la perfección de su voluntad. Forzar las cosas no solo agota nuestras fuerzas, sino que muchas veces nos desvía del sendero que Él ya había trazado para nosotros. La Escritura nos advierte con ternura y firmeza en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 9, «El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos». Pensar, planificar y soñar no es malo. El problema es cuando olvidamos que, al final, es Dios quien conoce las sendas que realmente nos llevan a buen destino. En nuestro afán por tener todas las respuestas, a veces dejamos de escuchar al único que las tiene. El control absoluto que intentamos ejercer sobre la vida es una carga demasiado pesada para un alma frágil. Y ese peso, aunque creemos que nos protege, en realidad nos ata. Cuando intentamos manipular los tiempos, forzar las puertas o escribir la historia con nuestras propias manos, corremos el riesgo de perdernos la obra maestra que Dios estaba pintando en silencio. Soltar el control no es resignación vacía, sino un acto profundo de confianza. Es decir, Señor, yo no sé cómo, pero sé que tú sabes. No sé cuándo, pero sé que tú eres fiel. Y esa rendición abre un espacio sagrado donde su paz puede entrar, como lluvia suave que humedece la tierra reseca de nuestra alma. Existen maneras en las que Dios habla que no pueden captarse con el oído, sino con el alma. Su voz no siempre retumba como trueno ni sacude montañas. A menudo llega como un susurro tan suave que solo el corazón quieto puede escucharlo. Es un lenguaje secreto, íntimo, que se revela en momentos que parecen simples, pero que, al mirarlos con ojos de fe, llevan consigo un mensaje eterno. A veces es una palabra que se repite en la Escritura, encontrada por casualidad en un día de cansancio. Otras veces, es una conversación breve con alguien que no sabe que está siendo usado por Dios para recordarte que no estás solo. Puede ser una canción que resuena en tu mente en medio de la noche, una puerta que se cierra sin explicación o un camino que se abre de forma inesperada. Todo esto son letras del idioma divino. En el libro de Reyes, capítulo 19, versículo 12, se nos relata que Elías, en medio de su desierto personal, no encontró a Dios en el viento recio, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Ese es el tono en el que Dios a menudo decide comunicarse, no para impresionarnos, sino para que aprendamos a buscarlo no en el ruido, sino en la quietud. Este lenguaje secreto no se entiende con prisa. Requiere detenerse, aquietar los pensamientos, abrir espacio en el corazón. Es como aprender a reconocer el aroma de una flor, no se logra corriendo, sino inclinándose y respirando profundo. Dios nos invita a esa inclinación del alma, a esa atención amorosa que deja de lado el afán para escuchar lo que solo se revela en silencio. Cuando vivimos atentos a esos susurros, empezamos a notar que Él siempre estuvo hablándonos. Descubrimos que ninguna lágrima fue ignorada, que ningún suspiro pasó inadvertido, y que hasta en el más oscuro valle había un eco suave guiándonos hacia la luz. Ese es el lenguaje secreto de Dios, un idioma que se traduce en paz, aun cuando las circunstancias externas no cambian. El silencio de Dios puede sentirse como un peso que oprime el pecho. Parece que nada se mueve, que las oraciones se quedan flotando en un cielo sin respuesta. Y sin embargo, ese aparente vacío no es abandono, es un taller secreto donde Él trabaja en lo que no podemos ver. A veces confundimos el silencio con inactividad, cuando en realidad es el tiempo en que el Maestro está afinando cada detalle de su obra. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos, capítulo 8, versículo 28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ese todas las cosas incluye los días en que no pasa nada, los momentos en que sentimos que hemos sido olvidados. Dios no deja de obrar, aunque su obrar sea invisible a nuestros ojos. Piensa en el alfarero. Antes de presentar una vasija terminada, pasa horas moldeando, afinando,
corrigiendo imperfecciones. El barro, en manos expertas, es girado y presionado, no para destruirlo, sino para darle forma. Así también, cuando parece que todo está quieto en nuestra vida, es posible que Dios esté dándonos forma desde adentro, fortaleciendo áreas que no resistirían el peso de la bendición que pedimos si llegara demasiado pronto. La espera se convierte entonces en un acto sagrado. No es tiempo perdido, es el espacio donde crecen raíces profundas, esas que no se ven, pero que sostendrán la vida cuando lleguen los vientos fuertes. Dios no improvisa. Él sabe exactamente qué está haciendo, aunque nosotros solo veamos un lienzo en blanco. Cuando parece que no hay avance, recuerda que el grano de trigo debe permanecer oculto en la tierra antes de dar fruto. El mismo Jesús habló de esto en Juan, capítulo 12, versículo 24. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Hay procesos que solo germinan en la oscuridad, y es en ese lugar, invisible para el mundo, donde la vida se prepara para florecer. Confía, incluso cuando el silencio sea largo. La quietud no es olvido, es preparación. Y cuando llegue el tiempo, lo que Dios ha estado tejiendo en los secretos se manifestará con una belleza que solo puede venir de sus manos. Rendirse ante Dios no es un gesto de derrota, sino de profunda confianza. En un mundo que nos enseña a luchar por todo, soltar parece una locura. Sin embargo, la fe verdadera no siempre se mide por cuánta fuerza ponemos en la batalla, sino por la capacidad de dejar que sea Dios quien luche por nosotros. Entregar no significa abandonar, significa poner en manos seguras aquello que en las nuestras se vuelve pesado e imposible. El libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, nos habla con claridad y ternura. Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esa entrega es una declaración silenciosa de fe. Señor, yo no sé cómo, pero confío en que tú sí. Yo no puedo, pero tú sí. La entrega no es pasiva. Es como poner una semilla en la tierra. No la abandonas, la confías al suelo, sabiendo que no puedes forzar su crecimiento, pero cuidando que permanezca en el lugar donde puede florecer. Asimismo, cuando entregas tus planes, tus miedos y tus heridas a Dios, no dejas de orar ni de buscarle, pero dejas de manipular el tiempo y las circunstancias para que sucedan a tu manera. Jesús mismo nos dio el ejemplo más grande de entrega en Getsemaní. Con el peso del mundo sobre sus hombros, pronunció las palabras que son el eco perfecto de la fe: no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese instante, nos enseñó que el acto más poderoso de un creyente no siempre es hacer, sino rendir el control y confiar en que el Padre sabe lo que está haciendo, aun cuando el camino lleve a lugares que no comprendemos. Entregar es, en esencia, descansar en el amor de Dios. Es entender que el mismo que pintó las estrellas y cuida de los lirios del campo sabe cuidar de ti. Y en esa confianza, el corazón encuentra reposo, incluso cuando la tormenta aún no se ha disipado. La paciencia no es simplemente esperar, es la manera en que esperamos. No se trata de contar los días con ansiedad, sino de aprender a habitar el tiempo con la confianza de que cada instante forma parte de un plan mayor. En la vida espiritual, la paciencia es como un puente que conecta el lugar donde estamos con el lugar donde Dios quiere llevarnos. Ese puente no se cruza corriendo, se cruza paso a paso, con calma, confiando en que la estructura es firme porque Él mismo la construyó. En Santiago, capítulo 1, versículos 3 y 4, se nos recuerda: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia no es una pérdida de tiempo, es la escuela donde el alma aprende a ser fuerte, donde la fe se depura, donde el corazón se entrena para no depender de la inmediatez, sino de la fidelidad de Dios. Imagina el mar. Las olas saben llegar a la orilla en su momento, sin adelantarse ni atrasarse. No discuten con el viento ni con la marea. Así también, la paciencia nos enseña a movernos con el ritmo de Dios, no con el nuestro. Cuando aprendemos a esperar sin desesperar, descubrimos que cada aparente demora es, en realidad, una preparación. La paciencia es también un escudo contra el impulso de forzar las cosas. Mientras esperamos, Dios moldea nuestro carácter para sostener aquello que aún no ha llegado.
Nos libra de tomar atajos que podrían alejarnos de su voluntad y nos enseña a reconocer su mano en cada pequeño avance. Aceptar la paciencia como compañera de viaje es abrazar la certeza de que, si Él lo prometió, lo cumplirá. No en el momento en que creemos necesitarlo, sino en el momento exacto en que será perfecto. Y cuando ese día llegue, miraremos atrás y entenderemos que el puente de la paciencia no fue un obstáculo, fue el sendero mismo que nos llevó a la bendición. En el jardín de Getsemaní, cuando la noche era más oscura y el peso del mundo oprimía su alma, Jesús nos dejó una lección silenciosa y eterna. Él sabía lo que estaba por venir: traición, dolor, abandono, cruz. Podría haber buscado escapar, podría haber llamado a legiones de ángeles para evitar el sufrimiento, pero eligió algo más profundo: rendirse al plan del Padre. No fue una rendición cómoda, fue una entrega con lágrimas, con sudor como gotas de sangre, con la sinceridad de un corazón que también sintió el peso de la carga. Lucas, capítulo 22, versículo 42, nos relata sus palabras: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa frase es la síntesis de la fe más pura: reconocer que el camino de Dios, aunque a veces nos lleve por senderos de dolor, siempre nos conduce a la vida. Jesús no forzó las circunstancias. No apuró el desenlace, no manipuló el tiempo, no buscó atajos. Permaneció firme en el lugar que el Padre le había asignado, aun cuando ese lugar lo conducía al Calvario. Y es que el verdadero triunfo de la fe no está en evitar la cruz, sino en atravesarla con la certeza de que, al otro lado, nos espera la resurrección. Su ejemplo nos enseña que el acto de obedecer, incluso cuando no entendemos, abre puertas que nuestra fuerza nunca podría abrir. Jesús aceptó el momento exacto en que debía entregar su vida, y al hacerlo, nos mostró que la sumisión a la voluntad de Dios no es pérdida, sino el preludio de la victoria. Mirar a Jesús en Getsemaní es recordar que no caminamos solos cuando el camino se hace insoportable. Él pasó por ese valle antes que nosotros y dejó huellas para que sepamos dónde pisar. Nos enseñó que confiar no siempre significa comprender, y que la entrega absoluta es el lugar donde lo imposible se vuelve realidad. La revelación del camino de Dios rara vez llega de golpe. No es como un relámpago que ilumina todo de una vez, sino como un amanecer que, sin prisas, va disipando la noche. Primero, una luz tímida asoma en el horizonte. Luego, poco a poco, los contornos se definen, las sombras retroceden y lo que estaba oculto se revela. Así es cuando el Señor decide mostrarnos por dónde debemos andar, de forma suave, segura y en el momento preciso. En el libro de Salmos, capítulo 37, versículos 23 y 24, se nos asegura: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Es en esa promesa donde descansa nuestra confianza. Dios no solo abre el camino, también camina con nosotros en cada paso, sosteniéndonos incluso cuando tropezamos. Cuando el sendero se aclara, descubrimos que muchas de las demoras, silencios y aparentes obstáculos no fueron pérdidas de tiempo, sino parte del proceso que nos preparó para transitarlo. Vemos que las puertas cerradas nos protegieron, que los desvíos nos enseñaron y que las esperas nos fortalecieron. Todo encaja, y el rompecabezas que antes parecía incompleto empieza a mostrar un cuadro perfecto. En ese momento, el alma experimenta una paz distinta. Ya no se trata de correr para llegar, sino de caminar con gratitud, sabiendo que la ruta ha sido diseñada por manos eternas. Y aunque todavía puedan aparecer curvas y colinas, hay una certeza nueva: si Dios ha comenzado a mostrar el camino, también dará la fuerza para recorrerlo hasta el final. El día en que el camino se aclare, recordarás que no fue tu insistencia lo que te llevó allí, sino la guía amorosa del Padre. Y entonces comprenderás que la espera, lejos de ser una pérdida, fue el regalo que hizo posible que llegues preparado al lugar que tanto anhelabas. No tienes que empujar más. No necesitas seguir golpeando puertas que no se abren, ni desgastarte intentando descifrar cada silencio. A veces, el acto más valiente no es seguir luchando, sino dejar de hacerlo y permitir que sea Dios quien mueva lo que debe moverse. No porque hayas perdido, sino porque entendiste que hay batallas que solo se ganan cuando dejas de pelear con tus fuerzas y empiezas a descansar en las de Él. En el libro de Isaías, capítulo 41,
Versículo 13, Dios nos recuerda, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. Esa es la voz que quiere llegar hoy a tu corazón, no como un mandato severo, sino como un susurro que acaricia las heridas y recuerda que no estás solo. Quizá estás cansado de esperar, de intentar, de orar sin ver resultados. Tal vez te preguntas si Dios sigue escuchando. Déjame decirte que sí. Él te escucha, te ve y te conoce. Y aunque la respuesta no haya llegado todavía, no es señal de que te haya olvidado, es señal de que está preparando el momento en que todo cobrará sentido. Abre tus manos. Deja que lo que deba quedarse, se quede, y que lo que deba irse, se vaya. No te aferres a lo que Dios ya está soltando, ni rechaces lo que Él quiere poner en tu vida. El camino que Él ha trazado para ti no requiere tu fuerza desmedida, solo tu confianza plena. Hoy, que tu alma reciba este susurro, descansa. Yo te guío. Respira hondo y permite que esa paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente. Y cuando mires atrás, sabrás que no fuiste tú quien se sostuvo, fue Dios quien te llevó, paso a paso, hasta aquí.